pues el país la conoce, venía cumpliendo funciones, es consejera de participación ciudadana, en estos momentos está con licencia porque ella ha optado precisamente por ir nuevamente como candidata. Está ubicada en el Casillero 16. Ante todo, me gustaría que me confirme qué tal receta nuestra señal. María Fernanda, un gusto enorme. Es Alberto Quintana, buen día. Buen día, Alberto. Buenos días a todos y cada uno de los radioescuchas y también los que nos pueden apreciar en los medios digital de Radio I99. Lo escucho muy bien, tenemos muy buena señal. Muchísimas gracias. Estoy con Verónica Landetti y con Henry Avelino acá en los estudios en Guayaquil, así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá. A ver, en primera instancia, ¿qué motiva a María Fernanda Rivadeneira justamente buscar esta opción de cumplir pues un ciclo adicional en el Consejo de Participación Ciudadana? Y pregunto esto, ¿no? Porque hay tantos problemas que se han generado. Y ojo, que yo no voy a decir que exclusivamente los problemas de institucionalidad que hay en el Ecuador se deban a falencias que haya en el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es un grave problema que debería de convocarnos a todos los ecuatorianos para cada quien desde su sitio, desde su lugar, pueda precisamente propiciar aquello, generar mayor institucionalidad. Yo creo que ahí vamos a coincidir, ¿no? El hecho de que necesitamos eso para fortalecer la presencia de nuestro país. Bueno, muy buenos días también a Verónica y a Henry. Es preciso mencionar que dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo que ha faltado es promover e incentivar la participación ciudadana. Promover que el ciudadano sea el artífice, el protagonista del cambio, el que pueda incidir en la toma de decisiones conjuntamente con sus autoridades, porque hay ciudadanos que sí participan. Indistintamente si lo hacen por un mecanismo de participación, llámese esto veeduría, observatorio, comités de usuarios, o por un espacio de participación a través de una asamblea ciudadana local o a través de un cabildo popular. Hay ciudadanos que participan. La Constitución se escucha muy bonito cuando dice el pueblo ecuatoriano es el primer fiscalizador del Estado. Pero cuando un ciudadano va hacia una institución pública a querer requerir información, no se la dan. Cuando un ciudadano va y quiere incidir en una decisión conjuntamente con las autoridades, no se le permite. Esa es la diferencia que nosotros queremos marcar dentro del Consejo de Participación Ciudadana, especialmente María Fernanda Rivadeneira, para convertir a cada ecuatoriano en protagonista. Eso es lo que me motiva a mí poder ir nuevamente al Consejo, que es una institución sumamente noble, que ha venido de menos, sí, por los escándalos, pero los escándalos puntualmente se han dado por los malos administradores que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana. Hemos visto cómo los intereses políticos y los intereses personales han sobrepasado los intereses comunes. Yo creo que se equivocan muchos de los consejeros al pretender pensar que ellos están ahí porque solo su votación responde a ellos. No, la votación que cada uno de los consejeros da es en representación de los ecuatorianos, en Claro, representación o sea, de los que nosotros representamos. claro, podríamos colegir entonces, ¿no? O sea, dejar un tanto, porque vemos que lo que se han enfocado, ¿no? El grueso del trabajo del Consejo ha estado, pues, precisamente en aquello, la designación de las autoridades. Pero es cierto, se ha dejado de lado ese concepto, el de la participación ciudadana, que es ese mecanismo, ese vehículo para que el ciudadano de a pie tenga presencia en la toma de decisiones en cada uno de sus territorios. ¿Podemos colegir aquello? Por supuesto, o sea, yo creo que aquí ha habido dos situaciones muy importantes que destacar. Primero, la pandemia nos limitó muchísimo durante 2 años. Eso no quiere decir que nosotros no generamos. Yo, en mi calidad de consejera, recorrí las 24 provincias del país. He hecho un programa que se llama Tu Consejo en Territorio, que llegué a muchos de los ecuatorianos, a más de 1 millón de ecuatorianos, justamente a través de este programa que se hizo conjuntamente con las universidades del país para promover los derechos de participación y los espacios de participación.
Pero obviamente yo creo que también la pandemia nos dejó algo importante, esta virtualidad, esto de que podemos llevar un conversatorio, una charla o un taller a través de estos medios virtuales. Sin embargo, lo que sí creo que ha faltado es que como institución, como Consejo de Participación Ciudadana, no se ha hecho una comunicación agresiva, profunda, para que el ciudadano sepa lo que es el Consejo, sepa lo que hacen los consejeros de participación ciudadana, porque créame que muchos de los ecuatorianos, primero, no saben qué hace el Consejo, segundo, no saben cuáles son el uso que le puedo dar yo en mi vida cotidiana. Es decir, yo que lo único que estoy pensando es conseguir un trabajo para llevar el pan de cada día a mi casa, que estoy preocupada por que no tengo una buena seguridad, que cada día vemos el alto índice de inseguridad en el país y que nos da miedo salir tan solo a la calle. Tercero, que tengo un hijo que no puede ir a la universidad, ir a estudiar porque no consiguió cupo en las universidades. Eso es lo que realmente la ciudadanía está enfocada, ¿no? En que no puedo tener una calle buena porque sigo estando en una calle con tierra. Entonces, esos son su primera necesidad, lo que necesita imperiosamente que sus autoridades realmente les sirvan en ese momento. Por supuesto que sí. Ya vamos a seguir profundizando en eso. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Estamos dialogando con María Fernanda Rivadeneira. Así es, un buen día. Bueno, yo retomo sus palabras. Usted dice, los ciudadanos pueden participar, definitivamente pueden demandar a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también sus necesidades, sus requerimientos, sus visiones. Pero ¿qué tanto pesa definitivamente la participación del ciudadano cuando vemos que hay cierta injerencia, y lo hemos visto? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también ha protagonizado ciertas situaciones bastante complejas y complicadas. Por ejemplo, hoy vemos que no se ha podido lograr consenso para designar vocal de la Judicatura, y obviamente pues el presidente del Consejo de Participación Ciudadana asegura que pedirá a la Corte Nacional una nueva terna para nombrar a las nuevas autoridades de la Judicatura. ¿Cómo evitamos que el CPCCS se convierta en ese brazo ejecutor que de una u otra forma también se ha visto en otras instituciones, brazo ejecutor de los intereses políticos, partidistas, y que definitivamente eso es lo que se ve, se aprecia más que el de la participación de los ciudadanos? Verónica, totalmente de acuerdo. Hemos pasado de escándalos en escándalos, primero en la presidencia del señor Tuárez, hoy día que está preso, después con una participación en la presidencia del señor Cruz, a quien yo denuncié públicamente y fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional por el tema del carnet de discapacidad, a la señora Sofía Almeida, que era alguien que no quería que eligiéramos autoridades por más de 3 meses y medio sin poder sesionar, y ahora esta nueva acción en la que realmente el presidente en estos momentos, Hernán Ulloa, pues no quiso elegir a una autoridad porque teníamos nosotros los 3 votos a favor de poder elegir al señor postulante Luis Rivera. Sin embargo, por más que yo lo culminé en ese momento y le dije que su voto iba a ser el decisivo, que necesitábamos cumplir con nuestras atribuciones, deberes y derechos, que es nuestro deber, es nuestra obligación legal y moral también, entregarle al país un titular en el Consejo de la Judicatura, y aún así no lo hizo. Yo creo que no es que es el problema del Consejo de Participación Ciudadana, el problema es las malas administraciones dentro del Consejo, el problema es que hay consejeros que los intereses partidistas políticos son más grandes que los intereses del país. Los intereses personales son más grandes que los intereses del país. Yo quiero esto porque creen que
el cargo de consejero le corresponde como que si fuera una hacienda de ellos. No, el cargo de consejero es una representación de elección popular, en el cual yo represento y mi voto tiene que responder a los intereses del país. Pero eso no ha pasado. ¿Y por qué? Mire, actualmente el 5 de febrero vamos a ir a elegir a las urnas. Claro. La ciudadanía tiene que conocer quiénes son los candidatos y a quiénes las personas, si tienen vinculación o no a partidos políticos. Porque yo he visto cómo desde el Pleno del Consejo los llaman a los consejeros, sus líderes políticos, a decirle cómo tienen que votar y cuál tiene que ser su postura. Cuál tiene que ser su lineamiento. Y en ese sentido, pues, ¿quién es María Fernanda Rivadeneira? ¿Qué me ofrece en el CPCCS? ¿Qué espacio le puede dar definitivamente al ciudadano? Porque recuerde que eso de participación ciudadana se creó para poder, obviamente, pues, en una estrategia política electoral, ganar mayores adeptos, pero de ese término a la práctica es muy poco lo que se ha avanzado. Así que, ¿quién es María Fernanda Rivadeneira? ¿Qué nos ofrece en el casillero 16? ¿Qué puede hacer por los ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, María Fernanda Rivadeneira es una joven manabita, abogada de profesión, quien cree que es posible construir un mejor país para esta y las futuras generaciones. ¿Cómo? A través de los hechos, más que las palabras. Yo he demostrado durante estos casi 4 años en el ejercicio de mis funciones que he trabajado conjuntamente con las autoridades, que no me desvano o me amilano por los intereses que tengan mis compañeros, que he luchado contra la corrupción y la irregularidad. Denuncié a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que eso me costó una retaliación política, que me pueda seguir y perseguir a través de un juicio penal. ¿Qué hemos hecho y qué se puede hacer con los ciudadanos? Cuando el ciudadano se activa a través de estos mecanismos y espacios de participación y control social, podemos llegar a hacer grandes cosas como la que ya hemos hecho. Por poner un ejemplo, en un momento dado, en una contratación para el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, en donde se requerían más de 760 mano de obra entre doctores, auxiliares de enfermería, hubo un llamado o hubo una alerta de que este proceso estaba siendo totalmente oscuro y que no daba las garantías de que era un proceso en el cual iba a ser o iba a ganar en base a méritos, sino a otras situaciones. Habían denuncias de que inclusive se cobraba por tener un espacio de trabajo dentro de este proceso. ¿Qué hicimos? Creamos una veeduría ciudadana. Esa veeduría la lideró el Colegio de Médicos de Manabí. Me acuerdo tanto que los veedores decían que quizás como la veeduría no tiene incidencia coercitiva, es decir, no tiene ese hecho de obligarlos a hacer algo a través de colocar una multa o algo parecido, entonces dijeron, no vamos a lograr mucho. ¿Sabe lo que logramos, querida Lorena? Logramos que el proceso se declarara desierto a través de una incidencia cierta y real de lo que estaba pasando en ese momento. Se declaró desierto el proceso a través del Ministerio de Salud, se llegó en ese momento a la propia ministra de Salud, quien a los veedores fueron realmente recibidos por el ministerio, se declaró desierto el proceso, se volvió a levantar el proceso con los veedores en ese momento que participaron en toda la etapa del proceso, en el momento de las entrevistas ellos estuvieron, de hecho algunos de ellos no se abastecían porque la entrevista era muy rápida, había más de 760 puestos, plazas de trabajo, vacantes, todos no pudieron estar en más de 700 entrevistas, pero al menos en lo máximo que pudieron los veedores que integraron la veeduría físicamente estar, lo estuvieron. Qué bueno, María Fernanda. Qué bueno, que definitivamente con estos conceptos, pues el CPCCS se vuelva en un articulador, ¿no?, de la participación ciudadana, que es lo que esperamos. Henry.
Efectivamente, 7:16 hemos escuchado su propuesta, también lo que usted habla y ha manifestado respecto a temas de corrupción, a temas de trato con el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, que con todo lo que ofrece usted como candidata, si es elegida, no es que la vamos a ver, si alcanza el curul en el Consejo, no es que la vamos a ver siendo oficializada por partidos políticos, o así mismo como usted lo denuncia, también obedeciendo a intereses de otras personas. Es un compromiso suyo. Ya lo demostré, yo creo que Henry, una de las cosas que diferencia a las personas es un bonito discurso a los hechos que pueden marcar la diferencia. Hay mucho por hacer en el Consejo. Yo pienso que hay que hablar siempre con la verdad y decir que todo está hecho o que no hay nada por hacer o que las cosas se llevaron de la mejor manera. Siempre se puede llevar mucho mejor. Creo que hemos tenido tropiezos. Creo que ha sido una época muy dura dentro del Consejo, entender esa manera tan vil de que hay compañeros en los que responden por los intereses políticos y personales y no por los intereses del país, en que de una u otra manera el Consejo es un cuerpo colegiado y hay que entenderlo de que no es que no se puede llegar a un buen consenso, como dijo el presidente actualmente. No fue por consenso, fue porque simple y llanamente el presidente no quiso votar para tener a un vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Basta, no hay más. O sea, yo pienso que hay que decir las cosas con su punto y letra. Segundo, nosotros no hemos pedido una nueva terna, por ejemplo, para el Consejo de la Judicatura, porque eso es una resolución de pleno. Él se está atribuyendo un derecho que no le corresponde. Y pues bueno, en estos momentos yo estoy con licencia, ya no estoy siendo consejera ni vicepresidenta, pero definitivamente lo que tiene que ser es y lo que no tiene que ser no es. Yo creo que no le podemos decir al país: tenemos que tener a alguien encargado, tenemos un encargado como presidente del Consejo de la Judicatura por más de 11 meses. Si algo nos ha hecho daño en este país es no tener a los titulares. Tenemos un subrogante, el subrogante, tenemos otras autoridades encargadas, ¿hasta cuándo? Y yo creo que estamos en la capacidad, tanto operativa como en la capacidad de tomar las decisiones por el bien de todos. No es esto simple y llanamente alejado a una realidad y por el bien de cierto grupo de personas, no, por el bien del país, y el país es el bien de todos. Alberto. Así las cosas, ¿no? Arrancamos precisamente, María Fernanda, con aquello, ¿no? Con el tema de la institucionalidad. Es importante poder robustecer las instituciones en nuestro país para tener mejores días. Y qué bueno, ¿no? Tal vez sí hay esa posibilidad de que este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, precisamente tenga esa dimensión, ¿no? De poder hacer el acompañamiento, las veedurías, lo que en algún momento se empezó a hacer. Pero es increíble, la escuchaba con atención y, por ejemplo, recordaba, ¿no? Aquí hay hasta una LOTAIT, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y nosotros, los comunicadores sociales, nosotros los periodistas tenemos problemas a veces cuando solicitamos una información a una entidad pública, alguna autoridad. Imagínense el ciudadano de a pie. Entonces, para eso serviría. Pero bueno, esto recién arranca, así que ya habrá oportunidad de poder conversar en otros espacios. Queremos agradecerle estos minutos y, por supuesto, pues, como estamos haciendo con todos los candidatos, brindarles este espacio para que puedan esbozar, expresar sus ideas. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Solo, Alberto, algo. Yo también he sufrido lo que usted ha sufrido al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Tuve que demandar con una acción de acceso a la información pública porque a mí como consejera no se me entregaba la documentación. Así que lo he vivido, lo sé y sé cómo hacer. Soy María Fernanda Rivadeneira y estoy en el casillero número 16 de la lista de mujeres. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. 7:21 minutos, 24 grados centígrados, temperatura promedio.